Buenas tardes para todos. Mi nombre es Luisa Joana López Flores. Yo soy la abogada de Colombia Tributa y el día de hoy estaré acompañándolos en representación de la firma. De antemano queremos agradecerles por el día de hoy estar aquí e invitarlos a que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a través de mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel García López, contador público, especialista en impuestos y análisis financiero, especialista en internalización de la economía, cuenta con un diplomado en control interno y de gestión, formación profesional en gerencia administrativa dada por la experiencia en el manejo de empresas de asesorías contables y tributarias, así como industriales y comerciales. Docente en varias universidades, presidente de la Asociación Centro de Estudios Grupo de los 100, agremiación de contadores. También miembro del Comité Tributario del Consejo Técnico de la Contaduría y miembro de la Junta Directiva del Grupo Multisectorial del Valle del Cauca. Queremos informarles que la grabación y el material utilizado el día de hoy se publicarán en nuestra página web y podrán hacer sus preguntas en el chat que a lo largo de la capacitación iremos resolviendo. Muchísimas gracias y a continuación daremos inicio. Muchísimas gracias, Luisa. Es un gusto para mí estar aquí en esta tarde. Vamos a analizar un poquitico una reforma que por fin salió después de tanta espera y tanta expectativa, porque fue una reforma que verdaderamente fue bastante socializada y que tuvo bastantes sugerencias, muchas reuniones y bueno, al fin salió, no como quería de pronto el gobierno cuando la radicó, pero sí por fin salió la reforma tributaria. Yo celebro que hubiéramos tenido la oportunidad de expresar nuestras observaciones, nuestras diferencias con el proyecto inicial, porque de pronto se me antoja que era bastante agresivo para algunos sectores de la población, pero pues lo que salió ya está muy depurado. ¿Qué afecta o a quiénes afecta más la reforma tributaria? Afecta sobre todo a las personas naturales con ingresos significativos de más de 10 millones de pesos. ¿Y por qué las afecta? Porque, digamos, el artículo 206 del Estatuto Tributario numeral 10, en los parágrafos 3 y 5, en la reforma, en el espacio anterior a la reforma, teníamos unas rentas exentas automáticas del 25% del valor total de todos los pagos laborales y eran limitados a 240 VTs mensuales, es decir, que para el año 2023, si no hubiera habido este recorte, entonces serían 10.179.000. Pero ¿qué pasó? Que la reforma tributaria cortó esto, le puso un tope a estas rentas exentas automáticas y nos quedó en 790, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí hay una cosa muy importante que también cambió. El parágrafo quinto decía que aplicaba para personas naturales que hubieran contratado a más de 2 trabajadores. Esto desaparece con el texto de la reforma. Entonces ahora el artículo 206 dice que el 25% es exento de todos los pagos laborales limitados a 790 VTs anuales, que para el año 2023 serían 2.792.000. Es decir, ya no puedo yo detraerme de mis ingresos 10.790.000 como estaba antes de la reforma, sino que solamente tengo derecho a 2.792.000 como renta exenta automática. Aquí hay algo importante que introdujo también la reforma y es para los residentes, las personas residentes en Colombia, pero que obtienen rentas en el exterior. Esto era una dificultad porque cuando uno como contador le hacía una declaración de renta a un pensionado, porque sabemos que se vienen muchos pensionados
de Estados Unidos a vivir aquí, mientras que en Colombia los ingresos de pensiones son totalmente gravados, y logramos después de tanta discusión que las pensiones no fueran grabadas, pero las pensiones del exterior sí. Pero este artículo, ¿qué hace? Que ayuda a que los pensionados del exterior que estén viviendo aquí puedan, porque yo soy muy colombiano, puedan tener por lo menos esta renta automática, renta ascienda automática. Entonces ya eso es un alivio pequeño, pero es alivio para esas personas. Siguiente. Bueno, aquí hay el parágrafo quinto dice también que la exención prevista en el numeral 10 también procede en relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Qué dificultades teníamos anteriormente? Es que anteriormente, cuando íbamos a aplicar la retención en la fuente, entonces había la condición de que la persona la persona que prestaba servicios tenía que pasar una certificación diciendo, mire, apliquen la retención en la fuente estipulada en el artículo 383 del Estatuto Tributario, porque es que yo empleo a menos de 2 trabajadores y por un tiempo inferior a 3 meses. Entonces, esta retención en la fuente en algunos casos es más favorable y por lo menos arranca con una cifra alta, y las personas que tenían unos ingresos altos por prestación de servicios, entonces tenían que decir, mire, señor, señor pagador, tuve durante el año X más de 2 trabajadores que me ayudaron a realizar la labor por la cual yo le estoy cobrando, entonces no me aplique el artículo 383, sino que me aplica una retención del 10%. Entonces, con esta reforma tributaria se mejoró esto, porque eso era un lío para los contadores, esta certificación que tenían que llenar. Ya con la reforma es algo que logró clarificarse, entonces ya no tenemos problemas. Esta exención también va para aquellas personas que presten servicios que no provengan de una relación laboral y no tienen necesidad de pasarle al usuario de sus servicios ninguna certificación. ¿Cómo va a quedar? Vamos a quedar con el 383 del estatuto, y me imagino que la DIAN ahorita en los decretos sacará las estipulaciones necesarias para calcular de una buena forma esta retención. Vino otra modificación a las rentas exentas. Entonces nosotros antes de la reforma podíamos calcular la renta de la persona natural, pero con unas deducciones especiales que iban hasta el 40% y no podían exceder de 5.040 UETs anuales. O sea, para el año 2023, si no hubiera habido reforma, esto constituiría 213.756.000 pesos, y podíamos incluir hasta un dependiente económico por el 10% de los ingresos brutos sin exceder de 32 UETs mensuales. Es decir, nosotros podíamos solicitar un dependiente económico por 16.286.000 pesos anuales, era el 10%. Siguiente. ¿Qué siguió después de la reforma? Ahorita la reforma nos dice, mire, usted puede imputar todas las rentas exentas y deducciones especiales hasta el 40%, pero no podrán exceder de 1.340 UETs anuales, que para el año 2023 serían, van a ser, porque ya está establecido el UET en 42.412 pesos. No puede exceder de 56.832.000 pesos. Entonces, este es el cambio más importante que se da en los ingresos de las personas naturales con ingresos altos. Anteriormente yo podía 213 millones, listo, me gané 400 millones, pero yo tuve medicina prepagada, mi dependiente económico, tuve unos
ingresé un dinero a los fondos de pensiones voluntarias, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenía un límite alto y por esa razón las personas que tenían unos ingresos importantes podían rebajar su renta. Ahora no, ahora yo puedo tener todo lo que quiera, medicina prepagada, aportes voluntarios a fondos de pensiones, puedo hacer préstamos para adquisición de vivienda, intereses por préstamos, leasing habitacional, pero ¿qué sucede? Me aceptan el 40%, pero tengo un tope de 56.832.000. Entonces, como podemos observar aquí, realmente la reforma tributaria no cambia tarifas, no eleva tarifas, recorta beneficios, tanto en renta exentas normales como en renta exenta automática del 25%. Yo no sé si de pronto este tema del 25% vaya a tener alguna demanda, no sé, me imagino que por allá los expertos estarán preparando las demandas necesarias, pero realmente yo no estuve muy de acuerdo con que se recortara esta renta automática del 25%, pero bueno, eso fue suficientemente discutido en el Congreso de la República y hasta ahora es lo que salió en la ley 2277. ¿Qué nos dice también? Vamos a la anterior, por favor, la anterior. Nos está diciendo la reforma que podremos incluir hasta 4 dependientes económicos adicionales al primero. Entonces ya no tendremos un solo dependiente económico, sino que se hizo un poco de justicia porque dice hasta 4 dependientes. O sea, yo incluyo el primero con el 10%, es lo que se entiende en el texto de la norma. Yo incluyo mi primer dependiente con el 10% de los ingresos sin que exceda de 32 VTs mensuales, pero adicionalmente puedo incluir a 3 dependientes más que se tendrá en adición al límite de los 40 VTs, de los 40, perdón, del 40% y de los 1.340 VTs anuales. Entonces, si tengo a mi hijo, otro hijo, mi mamá, mi esposa, yo puedo meter 4. El primero iría con el 10% y los segundos irían hasta con 72 VTs por dependiente. Y se introdujo también una pequeña reforma porque los hijos de los contribuyentes mayores de 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Esta norma anteriormente decía que eran a partir de 23 años, pero entonces mejoró un poco aquí la situación de las personas que tienen esta clase de situaciones en su hogar. Siguiente. Bueno, y aquí para concluir con las personas naturales, aquí hay una cosa que a mí me parece bastante curiosa, pero está incluida en la reforma. Es posible que les dé resultado, de pronto yo pienso que no, pero bueno, alguna vez un alcalde en Bogotá también solicitó a los ciudadanos este aporte voluntario y parece que le dio resultado. Entonces el artículo 241-1 del estatuto dice, establezcase un aporte voluntario en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Los contribuyentes podrán realizar de manera libre un aporte voluntario que se podrá liquidar como porcentaje del impuesto a pagar o como un valor en pesos. Este aporte voluntario se liquidará al momento de presentación de la declaración. Yo no sé, pues, de todo ahí en la viña del Señor, como dicen, pero yo no sé si alguien estará pues dispuesto a que si mi impuesto de renta me dio 4 millones, entonces yo digo, bueno, que pesar del Estado, vamos a contribuir a las obras sociales, voy a aportar 1 millón de pesos más. Es voluntario, no faltará alguien que de pronto decida hacer eso. Por mi parte, yo creo que la gran mayoría no va a tener en cuenta esto. Entonces, a grandes rasgos, estos fueron los cambios que trajo la reforma tributaria, ley 2277 del 13 de diciembre del 2022, para las personas naturales. Las personas naturales que tienen ingresos menores a 10 millones de pesos, allí no pasa nada. Antes en algunos rangos de la tabla se van a ver beneficiados porque al incrementarse
el valor de la VT, el impuesto en términos de pesos va a bajar. Pero los que van a ser bastante golpeados son aquellos empleados y personas naturales que tengan unos ingresos superiores a 10 millones. Entonces, esto sí lo van a sentir duro a partir del año gravable 2023, declaración de renta que se presentará a partir del mes de agosto del 2024. Yo les he sugerido a algunos contadores o los que hacemos declaraciones de renta, mire, hay mucha gente que les sobró retención en la fuente, entonces están como entusiasmados a pedir ese excedente. Por favor, no lo hagan porque eso no les va a dar resultado. Porque lo que me van a devolver ahora, muy seguramente tendré que volverlo a entregar al Estado en el 2024. Entonces, la reforma tributaria en su conjunto afecta a los contribuyentes, personas naturales, más que a las sociedades, por cuanto la tributación de estas no se modificó. Esto ya estaba establecido en el 35% con la ley 2155 del 2021. Siguiente. Bueno, algo por la cual nosotros luchamos muchísimo, no solamente el grupo de los 100, sino muchos contadores, otras personas que se unieron a nuestra causa, luchamos bastante para que estas sanciones que estaban maltratando financieramente a las empresas fueran reducidas, porque teníamos unas sanciones que no se compadecían con la realidad económica del empresariado colombiano, que representa las pequeñas y las medianas, el 96% de todo el empresariado. Entonces, comenzó una lucha muy dura a partir de los cierres de todo el país por la pandemia. Entonces, ¿qué sucedió? Que los contadores que todavía a estas alturas de la vida yo no me explico cómo hicieron, que somos unos héroes, resulta que ellos por cumplirle a la DIAN, violaron las normas de encierro, de confinamiento, y la violaron porque seguramente no tenían, todos los contribuyentes no tenían la capacidad económica para tener una contabilidad en la nube. Adicionalmente, que dependemos de factores como los documentos fuentes que llegan tarde, que no los producen, etcétera. Y sin embargo, los contadores se esforzaron por cumplir en el año 2020 con la presentación de la información exógena correspondiente al 2019. Entonces, como una consecuencia lógica, había información exógena que se fue con errores, que se fue, digamos, unos días tarde, y otra que finalmente no se presentó por imposibilidad del contador. Entonces, la DIAN, antes de dar un agradecimiento, se vino en el año 2021 con una serie de cartas de mensajes persuasivos, muy entre comillas, diciéndole: señor, usted presentó su declaración tarde, por favor, me paga la sanción por extemporaneidad. A otros les digo: mire, usted no ha suministrado la información, por favor, me paga, me la presenta y me la paga. Entonces había una sanción máxima, por ejemplo, de 15.000 VTs. Era totalmente escandaloso. 15.000 VTs equivalían a unos 474 millones. Entonces comenzó esta lucha del grupo de los 100 con el bloque parlamentario del Valle del Cauca, con la colaboración también decidida del grupo multisectorial que opera en el Valle del Cauca. Y bueno, después de muchas reuniones y consideraciones que se tuvieron y peticiones al director de la DIAN: por favor, suspenda esta avalancha de cartas, porque tuvimos contadores enfermos, tuvimos contadores estresados, tuvimos empresarios que por una u otra razón repitieron contra los contadores estas sanciones
Eso fue una cosa bastante trágica. Entonces comenzamos a tener esta serie de reuniones y bueno, finalmente se concluyó que este era un tema de Parlamento, que este era un tema del Congreso y no de la DIAN. En alguna ocasión yo le dije al director de la DIAN que lo más sencillo, mire, no mande esas cartas porque nosotros hicimos un sacrificio. Sin embargo, bueno, seguimos luchando por medio de videos, por medio de comunicación y todo, hasta que por fin un congresista contador público del Cesar, el doctor José Eliezer Salazar López, captó nuestra petición e introdujo en la reforma tributaria esta solicitud de modificación del artículo 651. Entonces, ¿qué conseguimos? Que la sanción máxima que estaba en 15.000 UET se redujera a 7.500. ¿Qué conseguimos? Que la sanción por no suministrar información que estaba en el 5% se redujera al 1%. Que la sanción por corregir información que estaba en el 4% se redujera al 0.7%. Y que la sanción por enviar información en forma extemporánea que estaba en el 3% se redujera al 0.5%. Entonces esto fue un logro extraordinario, colaboración con muchas personas que nos escucharon, otros parlamentarios nos escucharon, prestaron atención de ambos partidos, aquí no, pues de varios partidos, no le vamos a dar, digamos, un reconocimiento a un partido particular, porque nosotros hablamos con representantes de varios, algunos se interesaron más que otros, pero tuvimos esta fortuna de que se escuchara este clamor de los pequeños contribuyentes y también de los contadores públicos, que llevamos la carga también de nuestros clientes y tenemos que sacrificarnos, tenemos que solidarizarnos con ellos, y en el peor de los casos, los contribuyentes repiten contra el contador. Siguiente. Bueno, entonces vino algo muy importante acá. Había un parágrafo en el artículo 651 que decía que el obligado a informar podría subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la administración tributaria profiriera pliego de cargos, en cuyo caso debería pagar una sanción del 20%, anteriormente al 20%, con la reforma tributaria se redujo al 10%, pero vino un regalo más, hasta el 1 de abril se reduce al 5%, podemos seguir, hasta el 1 de abril se reduce al 5%. Sigue. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no vamos a tener sanciones de 400 millones. Esa sanción de 400 millones fácilmente se puede reducir a 5 millones. Entonces, vino este parágrafo 2 que dice: cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o esté comprendido en otro reporte para el cálculo de la sanción de que trata este artículo, se sancionará la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía. Anteriormente a esta reforma, entonces estaba que el contador no tenía una claridad sobre cuál era la base sobre la cual debería calcular la sanción, y había un dato que estaba en el 1001, pero también estaba en el 2276, estaba erróneo. Entonces, ¿qué sucedía? Que había que corregirlo en ambos y en ambos calcular sanción. Aquí ya nos hace claridad este parágrafo 2 y nos está diciendo: no, cuando esté ese dato comprendido en varios formatos, entonces vamos a calcular la omisión o el error tomando el dato de mayor cuantía. Y un parágrafo transitorio que era el que yo les decía, que hasta el 1 de abril los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no les hayan notificado pliego de cargos, podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril de 2023, aplicando la sanción del parágrafo 1, pero reducida al 5%. O sea, es un regalazo que nos han dado y que debemos aprovechar. Todos los que tengamos este problema de omisión en la presentación de la información, o que la hayamos presentado con errores, o que tengamos que corregir, listo, con el 5%. Ahora, tenemos contadores que, digamos, son un poquito ortodoxos
y se equivocan en un dígito de verificación y esto les entra para sanción. Yo creo que los contadores debemos ser estrictos, sí, pero no tan ortodoxos, porque muchos contadores que se pusieron a corregir porque quedó malo el dígito de verificación, porque quedó la dirección mala, que era calle, y pusieron carrera, y resulta que inmediatamente la DIAN les mandó la información. Sí, mire, usted corrigió la declaración, la información esa, por favor liquídese la sanción. Y como había tanta confusión en cuanto a las bases sobre las cuales se debía calcular la sanción, entonces muchas veces el funcionario de la DIAN tomaba el valor total del formulario. Entonces, si mi formulario 1001 valía 800 millones, entonces yo tenía que calcular pues una sanción del 4% sobre 800 millones. Entonces ahí estábamos pues en 32 millones. Si estaba de buena y no me han hecho pliego de cargos, entonces la podíamos reducir. Entonces, mire cuál es el impacto, y cogí una empresa muy pequeñita, para mostrar cuál es el impacto de esta modificación al artículo 651. Entonces, tenemos una base de sanción de 5.000 millones. Y antes del pliego de cargo, antes de la reforma, ¿qué pasaba? Si yo lograba corregir esto antes del pliego de cargo, entonces ese 5% se me convertía en 25 millones. Y si resulta que yo me descuidé o no me llegó el mensaje de la persuasiva, entonces eso me costaba 62 millones 500, que se podía reducir con el artículo 640 del estatuto, sí, pero inicialmente 62 millones 500. Y la sanción por corrección que estaba en el 4%, entonces antes del pliego, por esa misma base, 20 millones, y si era después del pliego, 50 millones, había 30 millones de pesos allí. Y la sanción por extemporaneidad, si lograba corregirla antes del pliego, eran 15 millones, y después del pliego 37 millones 500. Como ustedes pueden ver, una empresa que tenga una base de sanción de 5.000 millones es una empresa pequeñita, porque hay que tener en cuenta que esta base está sumada a los ingresos, los costos de venta, los gastos de administración, los gastos de venta, gasto financiero, etcétera, las retenciones en la fuente, el IVA. Entonces, tomé esto pequeñito para que viéramos el impacto, y cuando la empresa va creciendo, pues el impacto de la reducción es mucho más alto. Entonces, así estábamos con este artículo 651, y mire la diferencia tan abismal cuando veamos la próxima diapositiva. Grábense estos números, mire. Ahora con la nueva reforma, entonces, ¿qué sucede? Antes del pliego, para una sanción por no declarar, 2.500.000. Después del pliego, 12.500.000, que se puede reducir con el artículo 640 y con el último parágrafo de la reforma. Estos 2.500.000 se pueden reducir al 5%. Y la sanción por corrección, antes del pliego con esta reforma, 1.750.000, y después del pliego, 8.750.000. Y la sanción por extemporaneidad sobre la misma base, antes del pliego, 1.250.000, y después del pliego, 6.250.000. Yo quiero que regresemos a la anterior diapositiva para que miremos mire, de 62.500.000, después del pliego pasamos a 12. Miremos la siguiente. De 50 millones pasamos a 8.750.000. Y miremos la anterior. De 37.500.000, miramos la siguiente, pasamos a 6.250.000. Entonces, este fue el trabajo que se hizo. El trabajo que se logró hacer. Con el artículo 651, agradecimiento total, y ojalá que me estén escuchando los congresistas que nos colaboraron. La doctora Clara López Obregón, el doctor José Alberto Tejada, el doctor José Eliezer López. Y bueno, se me tienen que escapar algunos que
trabajaron en esto, el doctor Cristian Garcés también nos colaboró, la doctora Karen, etcétera. Entonces aquí nosotros tuvimos un trabajo muy bien y mucha receptividad de ellos para que apoyaran esta reforma que era absolutamente necesaria por los daños que estaba causándole a la economía de las empresas que iban totalmente a la deriva con estas sanciones en su contra. ¿Sigamos? ¿Sigamos? Bueno. Viene este artículo 92 de la reforma polémico, que lo hemos discutido, lo hemos, mejor dicho, bueno, este ha sido el pan de los meses de noviembre y diciembre, a partir del 3 que salió esta sentencia del Consejo de Estado. Nosotros estábamos trabajando también con esto porque llegó una avalancha de cartas diciéndole a la gente, mire, su declaración de IVA, usted la tenía que presentar era cuatrimestral y la presentó bimestral, y a otros, mire, usted la presentó bimestral y era cuatrimestral. ¿Por qué se generó esto? Porque comenzaron a tener en cuenta algunos decretos con motivo de la pandemia. Entonces el gobierno dijo, bueno, los insumos médicos a partir de esta fecha quedan exonerados de IVA, exentos de IVA para los fabricantes. Y entonces, listo, resulta que para un contador que maneja tantas cosas es muy duro, muy difícil tener en la mente cuándo es bimestral, cuándo es cuatrimestral, y seguramente a muchísimos les pasó el detalle de que su producción ahora era exenta y siguieron presentando las declaraciones de renta en el periodo siguiente cuatrimestrales cuando debían ser bimestrales. Otros que ya no eran productores sino distribuidores, entonces para los distribuidores ya esos productos no eran exentos, eran excluidos. Entonces cometieron el error de presentarlos como exentos con declaración cuatrimestral. Entonces les llegó la cartica. Mire, señores, usted lo presentó cuatrimestral y era bimestral porque tiene aquí ingresos por bienes exentos. No eran exentos, eran excluidos porque usted ya no era productor, usted era distribuidor. Bueno, esto también nos movió, tuvimos unas entrevistas con el director de la DIAN, con el doctor Luis Carlos Reyes, nos atendió muy bien, y fuimos varios contadores con varios contribuyentes, y le pedimos, por favor, en la reforma tributaria introduzca, si no es posible, que este artículo 92 se modifique y no establezca sino dos periodos de presentación del IVA, que debe ser bimestral y anual. ¿Anual para quiénes? Para los que pertenecen al régimen simple de tributación. Bimestral para quiénes? Para todos los demás, porque esta confusión tan enorme que hubo, ¿a qué conllevó? A sanciones por extemporaneidad enorme, porque decía este decreto 1625 de 2016 que se consideraba sin efecto legal alguno. Entonces algunos colegas pues pusieron una demanda y el Consejo de Estado falló el 3 de noviembre, y el Consejo de Estado dijo que no era posible, que todas las declaraciones presentadas tenían efecto legal. Entonces allí se presentó la discusión tan fuerte si este fallo del Consejo de Estado era SNUNC o STUNC. Entonces, los que dicen que son SNUNC a partir de la fecha del Consejo, de la fecha de la sentencia, 3 de noviembre, o STUNC, o sea, que se tuviera en cuenta que como si nunca se hubiera tenido esa norma. Entonces allí se nos presentó, digamos, la dificultad, pero ya le hemos elevado al director de la DIAN y a la oficina jurídica de la DIAN que por favor, en el término perentorio de 15 días que da el artículo 23 de la Constitución y la ley 1755 del 2015,
se sirva enviar un comunicado porque los contadores no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces debe la DIAN sacar un concepto diciendo, señores, los que tienen declaraciones de IVA, las declaraciones de IVA presentadas en periodos diferentes, entonces listo, acógense el artículo 92 de la norma que ya ha sido sancionada y publicada y preséntela sin sanción. Lo que ustedes ya pagaron, listo, abono a su cuenta. Pero si la DIAN dice que no, que esto es STUNC, entonces allí se presenta pues una cierta dificultad porque va a haber de todas maneras sanciones, principalmente para los que la presentaron bimestral, debiendo ser cuatrimestral. Habrá algunas sanciones, pero no ya tan enormes como las estaban proyectando antes de que saliera la norma. Entonces esperamos que la DIAN en su sabiduría, la oficina jurídica, nos pueda dar una luz, porque ya hemos leído todas las opiniones de juristas expertos en esto y no hay de acuerdo. Unos dicen es STUNC, otros dicen es SNUNC. Entonces, ¿quién tiene que darnos la última palabra? La DIAN. Beneficio, sí hay beneficio, porque cualquiera de las dos modalidades o cualquiera de las dos propuestas reducen enormemente las sanciones que inicialmente se tenían pensadas. Sigamos. Bueno, luchamos bastante también para que las retenciones en la fuente ineficaces, este polémico artículo 580-1 del Estatuto Tributario, que jamás en la vida debió existir, jamás. Entonces nosotros en las peticiones que le hicimos al Congreso era que este artículo 580-1 fuera modificado, eliminando esta norma de que si la declaración de retención en la fuente se presenta sin pago, y dentro de los 2 meses siguientes no se pagara totalmente, entonces quedaba ineficaz. Bueno, por último vimos que la batalla estaba como un poquito perdida, entonces le dijimos, por favor, entonces denos la oportunidad de sanear esto en 6 meses. Todos los que tengan declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total, que las puedan subsanar hasta 6 meses después de firmada la reforma y sin sanciones, independientemente de los intereses que esto pueda generar. Pero no logramos mucho. Bueno, está solamente por 10 VTs. Entonces quiere decir que si en el año 2022 que el VT estaba en 38.004 pesos, yo presenté una declaración por 380.000, la puedo volver a presentar sin sanción y sin interés en el caso de que digamos el monto no dé para calcular unos intereses muy altos, ¿no? Pero bueno, inicialmente sin sanción, porque dice que sí producirá efectos legales, y la pueden subsanar. ¿Qué nos trajo esto? Que se dividió entonces en dos partes de este artículo 580-1. Los que presenten declaraciones de retención en la fuente que excedan 10 VTs, listo, tienen que pagarla dentro de los 2 meses siguientes o pena de que quedarán ineficaz. Pero los que no excedan de 10 VTs, entonces tendrán un año. Entonces, bueno, una cifra tan pequeña, tenemos que hacer el esfuerzo para que se pueda pagar dentro del año, ¿no? No quedamos muy contentos con esto, pero bueno, ya sabemos que los que tengan estas declaraciones pequeñitas hasta el 30 de junio del 2023 las pueden subsanar sin calcular sanción. Yo hablaba ahorita de los intereses de mora anterior y hablaba ahorita de los intereses de mora porque es que hay gente que sí la pagó, pero resulta que nunca concuerda nuestro calculador de de intereses con el calculador de intereses de la DIAN. Entonces, yo pagué la declaración y mi interés eran 5.000 pesos
y resulta que la pagué y listo, y para mí quedó eficaz, quedó pagada, pero la DIAN, resulta que a la maquinita de la DIAN no le dio 5.000 pesos, sino 5.500, entonces asciende a 6.000 por el ajuste pues, de las cifras, entonces quedé viendo 1.000 pesos. Yo no creo que 1.000 pesos pues, genere unos intereses muy altos y simplemente no los genera. Sin embargo, por esos 1.000 pesos, la declaración queda ineficaz, y la injusticia tan grande es que para una declaración tan pequeña, que podía ser de 50.000 o de 60.000 pesos, yo tuviera que pagar adicionalmente 380.000 pesos de sanción. Entonces, este artículo 78 es un favor muy flaquito, muy pequeñito, pero bueno, existe y en algo ha de beneficiar a algunas personas. Nosotros pedimos 200 VTs por lo menos cuando ya vimos que era imposible que nos lo modificaran, 200 VTs que era más razonable, pero bueno, quedó en 10 VTs. En la etapa de conciliación, la Cámara propuso 50 VTs, el Senado propuso 10 y finalmente los conciliadores dijeron que 10. De pronto esos conciliadores no tienen empresa y no tienen negocios que puedan, para que pudieran haber tenido empatía con los contribuyentes que estaban inmersos en este problema. Siguiente. Régimen simple de tributación. Bueno, este régimen simple de tributación sí es la panacea. Yo creo que el régimen simple de tributación es el regalo que nos trae la reforma tributaria. Ya lo teníamos con la ley 904, el artículo 904 del estatuto, y ahora sufrió una modificación muy buena con el ánimo de que muchos contribuyentes, muchos informales, pequeños negocios puedan acogerse a él. ¿Qué pasó en un principio? En un principio pasó que no se tuvo mucho cuidado en establecer las tarifas de los últimos rangos de la tabla. Entonces, para empresas que se acercaban mucho al tope de ingresos para pertenecer, se hicieron la proyección y vieron que era de pronto más favorable, o si no más favorable, era igual seguir en el régimen ordinario que inscribirse en el régimen simple, a pesar de que en el caso mío yo defiendo el régimen simple por tres cosas muy importantes: por la liquidez que me genera esto momentáneamente, ya que no me hacen retenciones en la fuente; por la facilidad que tengo en las declaraciones, porque no tengo que estar presentando declaraciones de IVA, no tengo problemas con los periodos, no tengo que estar presentando declaraciones de ICA ni de retención en la fuente. Entonces, eso es una gran ventaja. Y no tengo que estar luchando con costos y gastos, sino que yo sé que mi impuesto se va a calcular con base en mis ingresos. Entonces, magnífico, yo pago mi impuesto con mis ingresos. Pero como les dije anteriormente, teníamos la dificultad que los últimos rangos de la tabla estaban muy altos, entonces no valía la pena. Siguiente. Entonces, bueno, no miremos esta parte tanto de quienes no pueden optar, porque esto ya es como una siguiente, es como una conferencia distinta, pero sí vamos a mirar cómo quedaron las tablas. Sigue. Bien, mire, aquí importante: impuestos que comprenden e integran el impuesto unificado bajo el régimen simple, el impuesto a la renta. Listo, yo presento mi declaración, mi recibo de pago el 2593, cada 2 meses en el plazo establecido por el gobierno nacional, y allí pago mi impuesto sobre la renta. No me preocupo porque en abril o en agosto tenga que presentar renta, porque ya está pago bimestralmente. Que incluye también impuesto al consumo cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas, e impuesto de industria y comercio consolidado. Entonces, ¿qué sucede? Yo presento el 2593 y allí pago el impuesto a la renta, el impuesto al consumo aparte. O sea, tenemos que entender esto, porque en el primer texto
del artículo 904 se decía que el impuesto al consumo estaba comprendido. No está comprendido, sino que se incluye dentro del mismo formulario, igual al impuesto, igual que el IVA. Pero el impuesto de industria y comercio consolidado sí está incluido en el impuesto de renta. Cuando yo presento mi 2593, entonces el formulario me dice, mire señor, esto fue lo que le tocó de impuesto a la renta, esta es la reducción que tiene por haber pagado seguridad social en pensionados y empleados, y aquí aparte está el impuesto, el impuesto al consumo, y aquí dentro de este impuesto, dentro de este rubro está el impuesto de industria y comercio también. Entonces, si de pronto la resta del impuesto a la renta, la resta entre el impuesto a la renta y lo que pagué por aportes a la seguridad social en pensiones diera negativo, de todas maneras el municipio tiene garantizado el pago de su impuesto de industria y comercio. Sigamos. Sí, bueno. Ahora la norma, bueno, está diciendo que de acuerdo con el artículo 580, para que se cumpla la obligación, para que se entienda cumplida la obligación, el recibo tiene que verse acompañado por el pago, ¿no? Esto es lógico. Hay un tiempito allí que da la DIAN de un mes para que uno pueda pagar, pero lo ideal es que uno presente la declaración e inmediatamente pueda pagar. ¿Sigue? Siguiente. Bueno. Miramos la anterior. Listo. Aquí hay algo muy importante, y es que la norma trae que se podrá descontar el 4 por 1000 del impuesto a cargo, siempre y cuando este no exceda el valor del impuesto ni cubra el impuesto unificado de industria y comercio. A mí me parece, y siempre me ha seguido pareciendo que este artículo quedó mal redactado, porque es que cuando dice que se podrá descontar el 4 por 1000, entonces me está diciendo, mire, pero que esto no exceda del 0.004% del total de los ingresos. Entonces me parece que lo que pretendía el legislador era decir, usted puede descontarse el 4 por 1000 de los impuestos siempre y cuando esto no exceda del 4 por 1000 de los ingresos, pero quedó redactado el 0.004, que allí ya era el 4 por 1000, pero le pusieron el signo por ciento y eso nos llevó a que se entendiera que es el 4 por 100.000. Así que, digamos, con la redacción de esta norma, el favor nos quedó bastante flaco. Miremos la diapositiva anterior, por favor. Ok. Esto también es muy importante. Ya no es necesario que los contribuyentes que no superen los 3.500 UET de ingresos tengan que presentar el recibo de pago bimestral. Se estableció que puede hacer una sola declaración anual consolidada sin necesidad de realizar pagos anticipados a través del recibo electrónico simple. Ahora sí, los pequeños, los pequeñitos, los informales pueden acogerse al régimen simple, porque nosotros lo criticábamos anteriormente diciendo, el régimen simple no es tan simple porque hay que contratar un contador para que me haga los 6 recibos anuales, los 6 recibos bimestrales, y adicionalmente para que me haga la declaración consolidada anual. Y yo soy una empresita que no supero los 3.500 UETs, o sea, vendo 80 millones, pero yo quiero estar en el simple. Entonces decíamos que no era tan simple, pero ya con esto nos mejoran la situación, porque yo pertenezco al régimen simple, pero no vendo más de 3.500 UETs, no me preocupo, yo presento una sola declaración, declaración consolidada anual. Eso es una buena modificación que trajo también el régimen simple. Sigamos.
Bueno, esto del 4 por 1000 ya lo dijimos. Sigamos aquí. Y mire las tarifas, mire la tabla. Lo que está allí en verde era la tarifa antes de la reforma. Para el grupo 1, digamos que son como a los que más les interesaría esto. En un rango igual o superior a 6.000 VTs, a 0 y inferior a 6.000 VTs, la tarifa antes de la reforma estaba en el 2%, pasa al 1.2%. En el segundo rango de 6.000 a 15.000 estaba en el 2.8%, se queda en el 2.8%, pero en el tercer rango, que estaba en el 8.1, pasa al 0.4%. Aquí yo lo hablaba anteriormente, que los últimos rangos fueron modificados para que fuera más atractiva. Y el último, o sea, la persona que tuvo la oportunidad en un micromercado de vender 4.235 millones, lo que tienen de vender 4.235 millones, ¿qué sucede? Que eso pasó del 5.6, del 11.6 al 5.6. Antes de la reforma, esa persona que vendía lo máximo tenía que pagar 491.260.000 antes de los descuentos por seguridad social, porque no tenemos el conocimiento todavía de cuántos trabajadores tenga, pero ahorita solamente va a pagar 237 millones. Entonces este fue el gran avance que tuvo la reforma tributaria en este sentido. Mire el rango 3 de la tabla. Una persona que vendió entre 15.000 o que venda entre 15.000 y 30.000 VT ya no tendrá que pagar 102 millones sino 55. Entonces este tema sí fue muy bien trabajado y yo por eso animo a los colegas que a su vez animen a sus empresas, a sus clientes que se acojan al régimen simple de contribución con todas las ventajas que trajo esta reforma, de tal manera que no todo fue tan malo. Siguiente. Sigue. Bueno, el grupo 2. Mire el grupo 2. Antes de la reforma estaba, eso es para actividades comerciales al mayor y al detalle, y bueno, servicios técnicos, agroindustriales, etc. Antes de la reforma, el primer rango estaba en 1.8, pasa al 1.6. El segundo rango estaba en 2.2, pasa al 2. El tercer rango, mire lo importante, pasa del 3.9 al 3.5. El que venda 1.270.500.000 ya no va a pagar 49 antes de descuento, sino 44. Y el último rango, que estaba en 5.4, pasa al 4.5. Esa empresa o esa persona ya no va a pagar 228.690.000, sino que va a pagar 190. Entonces, una reducción bastante importante. Sigamos. El grupo 3. El grupo 3, este sí fue pues el golpe que se le dio a las actividades que se desarrollan y que no implican trabajo material sino intelectual. Yo no sé, a alguien se le ocurrió decir que los trabajadores que trabajábamos con el factor intelectual ganábamos mucho dinero, entonces lo eliminaron. Hubo una lucha bastante ardua y lo restablecieron, pero ¿qué sucede? Que la tarifa que teníamos en el 5.9 de 0 a 6.000 VT nos pasó al 7.3. O sea, ya no pagaríamos 14.991.000, sino que vamos a pagar 18.549.000 los que estemos en el primer rango con el 7.3 y que tengamos unos ingresos máximos de 254. Y nos pusieron un rango nuevo de 6.000 a 12.000 VTs. Nadie que tenga más de 12.000 VTs puede, y que pertenezca a este tipo, puede pertenecer al régimen simple. O sea que para el año 2023 serían de 508.200.000 y este rango nuevo pues nos dice que pagaríamos 42.180.600. A mí todavía para las actividades que tengan que ver más con el factor intelectual, todavía me parece beneficioso, pero ha sido injusto que nos hayan pasado de 5.9 a 7.3 y que nos hayan reducido a 12.000 VTs. Entonces, como dije en un principio, yo pienso que dentro de las demandas que le caerán a la reforma, se irá a demandar este grupo 5 nuevo, pero bueno, eso no es
resorte de esta conferencia. Sigamos. Sigamos. El grupo 3, que antes era grupo 4, mire la ventaja que tuvo. Miremos los dos últimos rangos, estaba en 5.5, pasa a 4, y el último, que estaba en 7, pasa a 4.5. Este es el expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. Entonces, el que alcance el último tope, o sea, 4.235 millones, ¿qué sucede? Que va a pasar de pagar 296 millones a 190, entonces bastante considerable. Sigamos. ¿Y qué pasó aquí? El grupo de los médicos, no sé qué lo hicieron los médicos y los que trabajan en educación, pero les dieron un súper regalo con esta reforma tributaria, porque ya pasaron a unos rangos de 0 a 6.000 VTs y con una tarifa del 3.7. Es decir, que un médico o un educador que se ganaba, o una entidad educativa que se ganaba, que va a facturar 254.100.000, antes de descuentos va a pagar solamente 9.401.000. Mientras que si fuera persona natural, en el régimen ordinario pagaría 34 millones, y si fuera persona jurídica, 16 millones, teniendo en cuenta o calculando que esta persona jurídica tendría un 18% neto de utilidad. En el rango siguiente, esa misma persona, si se ganare 635 millones, siguiente. Sí, anterior, perdón. Si se ganare 635 millones, va a pagar 31.762.000, y en el régimen ordinario pagaría 153.415.000, y si es persona jurídica pagaría 40. En el tercer rango, suponiendo que alcance ingresos máximos de 1.270.500.000, pagaría 68 millones en vez de 364.141.000 si fuera persona natural, y 80.041.000 si fuera persona jurídica. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma como quedaron las tablas determinadas y la gran ventaja que trajo el régimen simple de tributación. ¿Cuáles otras ventajas? Bueno, lo que dije anteriormente, liquidez, no tiene que luchar con costos y gastos, no tiene que presentar retenciones en la fuente, no tiene que presentar retenciones de ICA, y los que son pequeñitos presentan una sola declaración anual. O sea que ahora el régimen simple sí está un poco más simple. Esto es a grandes rasgos esta presentación. Siguiente, y pues muchísimas gracias. Ahorita pasaremos a preguntas que tengan los participantes o los asistentes. Listo, doctor. Entonces, la primera pregunta es, ¿la tasa mínima de tributación equivale a una renta presuntiva? Interesante pregunta. No, es que la tasa mínima de tributación es algo nuevo que trajo la reforma tributaria, pero esta es un tema que merece una conferencia adicional. Aparentemente sí podría revivir la renta presuntiva, pero sucede que ahí hay unas fórmulas bastante complejas que hay que entender y que saber. Es la tasa mínima se determina dividiendo el impuesto determinado, dividiéndolo sobre la tributación. Bueno, es una cantidad de cosas que nosotros vamos a traer en otra próxima conferencia, y esperamos que puedan tenerla, pero en un principio sí, y digamos que es negativo en el sentido de que va a cobijar a todo mundo, a pequeños, a microempresas y todo, pero es un tema de otra conferencia porque es un tema bastante complejo. El parágrafo 6 del artículo
240 del Estatuto Tributario que se introdujo como nuevo, y yo espero que podamos tener una conferencia adicional sobre este tema. Listo. ¿El nuevo impuesto al patrimonio favorece a los inversionistas menores? Bueno, el nuevo impuesto al patrimonio, ¿qué sucede? Que es otro tema también, porque la reforma pues, es bastante extensa, 96. Favorece a los menores. ¿Por qué? Porque los menores, los inversionistas menores no van a tener la dificultad de que su inversión pueda ser sujeto de impuesto al patrimonio. Es decir, al principio de la discusión de la reforma se pensaba que la base del impuesto al patrimonio iba a ser el valor intrínseco de la inversión y de las acciones, pero durante el proceso de discusión se determinó que iba a ser el valor nominal. Entonces ya no tenemos esa dificultad de que vamos a presentar la declaración de renta con el valor nominal de mis acciones, y ahora pues después tendremos que presentar impuesto al patrimonio con otro valor. No, esto ya quedó superado. Entonces, allí no tenemos ningún problema. Yo pienso más bien que los que van a ser muy favorecidos con la reforma tributaria son los inversionistas que reciben dividendos, porque pasamos de unos dividendos exentos de 300 UETs, pasamos a 1090 UETs. Entonces allí sí van a ser muy beneficiados, porque no tendremos esa dificultad que nos quiten el 10% cuando yo recibía 15 millones, ahorita no, 15 o 20 millones, retención en la fuente cero, impuesto cero, hasta 1090 UETs. Entonces hagamos los cálculos y los inversionistas menores van a ser muy, muy favorecidos con este impuesto a los dividendos. En lo del patrimonio no nos detengamos mucho, porque a pesar de que también puede ser tema de otra charla, entonces ya sabemos que son a partir de 72.000 UETs, que equivalen a unos 3.070 millones de pesos. Acá hay una pregunta que dice, sobre el tema de la retención en la fuente, ¿las declaraciones no presentadas tienen beneficios en sanción e interés? ¿Cómo, Luisa? Repíteme, por favor. Sobre el tema de retención en la fuente, ¿las declaraciones no presentadas tienen beneficios en sanción e intereses? Sí, claro, es que hay muchísimas declaraciones que se tienen por no presentadas de acuerdo con el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, pero como la ley dice que son declaraciones que no prestan, que no tienen efecto legal alguno, a pesar de que en la página de la DIAN todavía figuren, porque yo no sé si es que el MUISCA no tiene la facultad para eliminarlas, no obstante que la ley 2010 dijo que se seguía a una huella, que se guardaba una huella, que eso era, que prestaba mérito ejecutivo. Yo no sé cómo pueda prestar mérito ejecutivo un documento que no tiene efecto legal. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que estas declaraciones, como se tienen por no presentadas, yo las puedo presentar con sanción reducida e intereses reducidos, que es lo que nos habla la última parte de la reforma. Entonces, con toda confianza, los que tengan declaraciones de renta ineficaces pueden volverlas a presentar sin sanciones, sin las sanciones completas y no reducidas hasta al 60%, y después de aplicar el artículo 640 del Estatuto Tributario. Así que esta reducción es bien importante y sí aplica, porque allí tendremos la categoría de omisos. Yo la presenté, no es eficaz en virtud de este artículo 580-1, la vuelvo a presentar y tengo todo el derecho a la reducción de sanciones e intereses. ¿Vale la pena para los médicos acogerse al régimen simple de tributación, así como a los que prestan servicios de educación? 50 veces sí, claro que sí. Yo no quiero pensar que porque el presidente del Congreso sea un médico les trajo este regalo navideño. De pronto es posible que es por la informalidad que
que muchos médicos presentan, y ahora con esta reforma tributaria tienen la gran oportunidad de formalizarse y de pagar un impuesto bastante aceptable, bastante asequible. Entonces a mí me parece que todo médico debe ingresar al régimen simple de tributación. Es muy sencillo, simplemente entrar a modificar su RUT, acogiéndose al régimen simple de tributación, informarle a los usuarios de sus servicios: por favor, no me practiquen más retención en la fuente, aquí le acompaño una copia de mi RUT y yo pertenezco al régimen simple de tributación. Y bueno, que nos llamen a los contadores para que le hagamos bimestralmente el 2593, y eso pues si no superan los 3.500 VTs de ingresos. Listo. ¿Cuándo podríamos saber cuál de las dos opciones aplicar por declaraciones de IVA ineficaces? Nosotros hemos enviado un derecho de petición al director de la DIAN y a la oficina jurídica. Entonces yo les recomiendo a los contadores que, como tenemos un plazo aceptablemente amplio para que hagamos para que nos acojamos a este artículo 92, es importante que tengamos el concepto de la DIAN. Ellos de todas maneras, en virtud del artículo 23 de la Constitución y de la ley 1755 del 2015, están en la obligación de responder y de darnos luces sobre este asunto. Así que esperemos. La petición fue radicada hace unos 8 días, esperamos 8 días hábiles más, y en 15 días tendremos la respuesta, que espero que Colombia Tributa nos contribuya a divulgarla ampliamente para saber a qué atenernos. Entonces aquí esta discusión es NUN, STUNC la tiene que definir la DIAN. Todas las declaraciones de retención en la fuente tienen un plazo para pagarse sin que haya sanción. Sí, pero ahorita con la reforma se estableció: las que sean inferiores a 10 VTs tienen un año. Entonces se pagan, se liquidan los intereses de mora. Tengan bien cuidado, contadores, en calcular los intereses de mora y ser un poquito generosos y en estirar un poquitico estos intereses, para que no tengamos la dificultad de que el contador de la DIAN funciona diferente al nuestro, y tenemos un año. Cuando exceden las 10 VTs, entonces ya tendremos 2 meses para pagar totalmente. Esto es lo que dice la norma, la reforma. Entonces yo sugeriría y recomiendo que estemos pendientes cuando hagamos un pago, que no nos aparezca ninguna obligación pendiente antes de los 2 meses o antes del año, en el caso de que sean inferiores a 10 VTs. Listo. Una SAS con el beneficio del cese pregunta: ¿es beneficio decretar dividendo para el socio? Una SAS con beneficio de qué, zona exclusiva. Del cese. No, eso sí lo determina cada empresa, cada asamblea de accionistas determina eso. Lo que han hecho las empresas ahora, después de la firma de la reforma, es que, antes de la firma de la reforma, es que comenzaron a distribuir dividendos, porque ya sabemos que si son dividendos que pasan de 1090 VTs, pues ya les aplicará la tabla general con un descuento. O sea, ya no va a ser el 10%, sino que va a ser el 19%, el 20%, porque hay un descuento del 19%. Entonces, eso muchísimas empresas están distribuyendo o distribuyeron dividendos antes del 13 de diciembre, que fue la firma de la reforma, y su publicación creo que también sucedió ya en estos días. Entonces, cada empresa debe analizar su situación y decidir si decreta dividendos o no. Bueno, doctor, no hay más preguntas. Ok. Muchísimas gracias.
Bueno, a usted, doctor, muchísimas gracias por la capacitación. Los invitamos a todos a visitar www.colombiatributa.com. Les recordamos que el material utilizado el día de hoy será publicado junto con la grabación del webinar. Y muchísimas gracias a todos por participar y acompañarnos el día de hoy.